As enfermidades da madeira continúan a ser un dos principais cabalos de batalla dos viticultores. A falta de tratamentos efectivos unha vez se produciu a infección fai que a prevención sexa fundamental, sobre todo durante os procesos que abren feridas na planta, como é o caso da poda. Tenemos una novedad que es un producto para proteger las heridas de poda de la viña y para evitar, en este caso, de que penetren los hongos de las enfermedades de madera. Enfermedades de madera es una enfermedad muy importante en el viñedo, causa muchas bajas, afecta a todas las zonas por igual, no solo en Galicia, sino también en el resto de España, y es una enfermedad que, pues, como he dicho, que causa muchas bajas. A multinacional alemá BASF presentou este novo produto en Galicia esta semana na finca Perredondo de Martín Kodax. Baixo o nome comercial de Tesior, crea barreiras físicas e químicas que impide o paso do fungo á planta a través das feridas da poda. Y el producto en cuestión es un producto a base de un polímero más dos fungicidas, piraclostrobin y boscalid, la cual aplicamos directamente, como podéis ver aquí, sobre las heridas de la poda para protegerlas y de esta manera evitar que la infección de estas enfermedades de madera penetre dentro y cause la muerte, en este caso, de la cepa. No desenvolvemento do produto, a multinacional pensou tamén no mellor xeito para aplicalo. En colaboración con outra empresa alemá e unha suiza, deseñaron unha máquina manual para garantir os mellores resultados durante a aplicación. Sí, se ha diseñado juntamente BASF con dos empresas, una alemana, la empresa Mesto, y una suiza, Felco. Son dos empresas ya especializadas en la aplicación de técnicas nuevas de aplicación, en este caso, y es una aplicación, una máquina, en este caso con unos arnés, es manual y con una precisión muy importante, porque sobre todo lo que necesitamos es una protección extrema de las heridas de la poda. El producto, lo ideal es aplicarlo después de la poda, simplemente la cuadrilla de podadores podar y esta aplicación detrás de la poda para evitar menos tiempo posible que transcurra entre la poda y la protección. Y básicamente tardamos en aplicar entre 8 o 9 horas por hectárea con esta máquina tan precisa. Segundo explicaron, só sería precisa unha aplicación anual para protexer o viñedo, aínda que tamén se podería recorrer a Tesior cando aparezan feridas na planta. También se podría aplicar, aunque hemos visto que principalmente las infecciones principales se producen en los cortes de poda de invierno. En verano, después de un granizo o después de una poda en verde, también puede haber infección, pero la incidencia es mucho menor. BASF comezou o desenvolvemento deste produto no 2004. Dende entón realizaron 53 ensaios de campo que aseguran deixaron resultados moi positivos. Apuntan que coa aplicación de Tesior se consegue un 77% de eficacia na prevención da entrada de enfermidades da madeira nas cepas. Por un lado, una máxima protección, unas eficacias muy superiores a lo que tenemos en estos momentos, una rapidez también propia de esta nueva tecnología y evidentemente una reducción o un consumo de producto por hectárea muy bajo. De momento no hay ningún tratamiento efectivo en el mercado, no hay ningún producto registrado para el control. Este producto claramente es preventivo, porque no hay ningún producto que pueda controlar estos hongos que es un complejo de hongos, simplemente más de 60 especies ya están identificadas y afectan de varias maneras en diferentes lugares, y bueno, lo que vamos con este producto es a prevenir estas heridas para evitar de que haya infección. Aínda haberá que agardar preto dun ano para poder botar este produto nos viñedos españois. Xa se comercializa en Alemaña e pronto farao en Italia. No caso de España, a empresa vende solicitar ao Ministerio o rexistro de Tesior e agarda que entre decembro deste ano e xaneiro de 2019 xa este autorizado para comezar a comercializarse no noso país.